Estamos en un programa de la Facultad de Filología dedicado a lengua española. Conmigo en la mesa de trabajo, delante de los micrófonos, están el profesor José Ramón Carriazo. ¿Qué tal, José Ramón? Un saludo. Hola, un saludo, muy bien, gracias. Bienvenido a tu programa, ya casi digo. Muchas gracias. José Ramón Carriazo es profesor de lengua española en el Departamento de Lengua Española de la Facultad de Filología de la UNED y ha invitado a este espacio en su idea de contactar con investigadores, con profesores que están en otros países y aprovechando que pasan por Madrid, siempre encuentra un hueco o una cita para traerlos a estos programas de radio. Nuestra invitada de hoy es Patricia Jiménez Eguíbar. ¿Qué tal? Un saludo, Patricia. Hola, buenas. Bienvenida. ¿Cómo estáis? Patricia Jiménez Eguíbar es directora del Departamento de Lenguas Modernas de la Western Oregon University de Estados Unidos y es también consejera del Instituto de Cultura Oregoniana. Me imagino que luego hablaremos un poco de esto, ¿no, José Ramón? Sí, de eso vamos a hablar, precisamente. Sí, bueno, ella imparte cursos de lingüística hispánica y de español como lengua de herencia. Además, me gusta repetir esto porque no lo había oído nunca, lo confieso, Patricia, el término, pero yo creo que es interesante por lo que va a venir después. Español como lengua de herencia. Yo no adelanto más, José Ramón, porque quiero que este sea un espacio de conversación, de diálogo, y tú eres el profesor de lengua española y cuéntanos por qué has ideado este espacio y por qué has invitado a nuestra profesora de hoy, Patricia Jiménez Eguíbar. Coméntanos. Bueno, como en otras ocasiones a lo largo de este curso he querido aprovechar la oportunidad de que Patricia, que es una vieja amiga y colaboradora, pasaba por Madrid desde Estados Unidos para que nos ofreciese algunas pinceladas sobre un concepto en el que ella lleva unos cuantos años trabajando, por lo menos desde 2013, que es el Heritage Language, o el español como lengua de herencia en los Estados Unidos, que es un tema muy interesante. De hecho, acabamos de cruzarnos con una profesora del Departamento de Lengua que dirige en la actualidad una tesis sobre el asunto y hace escasamente 2 semanas una estudiante del grado en estudios ingleses se dirigió a mí soy su tutor de trabajo fin de grado, sin tener muy claro el tema sobre el que quería trabajar, aunque ya mostraba preferencia por un asunto relacionado con el español en Estados Unidos. Generalmente los estudiantes hablan de Spanglish o bien se orientan hacia la literatura chicana, y yo le propuse que trabajase sobre este tema del Heritage Language porque creo que es mucho más interesante por lo novedoso y por la cantidad de campo de investigación que tenemos, porque, digamos, confina con el lado de la literatura, en lo que tiene que ver con la literatura chicana, con el lado de los códigos mezclados, code switching, luego Patricia nos explicará, ¿no? el Spanglish, ¿no? Y la mezcla del español y el inglés en Estados Unidos y no solo, pero al mismo tiempo es un campo diferente, tiene unos condicionantes sociolingüísticos, políticos, legislativos, geográficos, antropológicos, que lo constituyen en un concepto, digamos, novedoso en el campo de la lingüística. Es un concepto que viene de los Estados Unidos, pero que tiene ciertos paralelismos que veremos en el programa en Europa. También en España tenemos lenguas originarias o lenguas históricas, o nos enfrentamos al problema de la oficialidad de las lenguas, como también en Latinoamérica. Pero he querido aprovechar la oportunidad de que Patricia podía estar esta madrugada con nosotros, para que ella nos dé la visión que tienen allí en Estados Unidos, en Oregón, en la costa oeste, donde la presencia hispana es muy importante y al mismo tiempo no existe una promoción en lo lingüístico del español, quizás sí en lo cultural. Al final del programa hablaremos, ¿no?, del Instituto de Cultura Oregoniana y las actividades que desarrolla en promoción del español, y que junto a las lenguas de herencia, como podría ser el español o otras lenguas llegadas a los Estados Unidos por migración, también tenemos el concepto de lengua originaria, ¿no?, las lenguas indígenas de los Estados Unidos, que tienen otro estatus diferente, y como el español, dependiendo de los estados, en unos pues se puede considerar lengua de herencia llegada allí por migraciones, pero en otros estados puede ser considerada incluso una lengua originaria del territorio. Pero vamos a dar, si te parece, Miguel, la palabra a Patricia,
para que nos cuente qué son los heritage languages. Muy bien. La lengua de herencia, en concreto en los Estados Unidos, hace referencia a un campo reciente de investigación que promueve la conservación y la rehabilitación de las lenguas minoritarias, como es el español en este caso. Y los hablantes de herencia son los individuos que aprenden el español en casa, que están expuestos exclusivamente al registro más doméstico y que tiene alguna capacidad receptiva y posiblemente productiva del mismo. Pero lo dejo así, esa es la definición tradicional. Su característica sería que no tienen una competencia máxima en español, ¿no? Una competencia disminuida, podríamos hablar, como lo decís en inglés. En inglés se dice proficiencia lingüística básica. La extendida es el español culto. Manejan un registro dialectal del sitio donde provienen, pero no tienen el español, o sea, la proficiencia lingüística para escribir o para leer. Claro, son unas poblaciones con unas necesidades educativas en lo lingüístico muy específicas. Efectivamente, en Oregón existe un programa de lenguas de herencia en el que se promueve la enseñanza del español estándar, la variedad de prestigio. Sí, de esa manera los estudiantes pueden alcanzar esa competencia en el registro culto que les falta o que no han adquirido. En este contexto hay que subrayar que el estado de Oregón, ¿verdad, Patricia?, a diferencia de otros estados limítrofes, tiene una política muy tolerante con el multilingüismo. Exactamente. Al no haber en Estados Unidos una lengua oficial, eso promueve que muchos de los estados, cada uno tenga una legislación independiente a nivel estatal. En el caso, por ejemplo, de Oregón, tiene como todo el estado, es bastante liberal y tiene una política muy tolerante, se llama English Plus, y entonces no solo promueven el inglés, sino cualquier otra lengua que sea de herencia. En cualquier caso, en el programa educativo lo que se promociona es la inserción de los emigrantes en la cultura anglo, ¿no? Efectivamente. Digamos que en las primeras etapas educativas se utilizan las lenguas familiares, las lenguas propias de cada individuo, con el objetivo de terminar el sistema educativo con una competencia absoluta en inglés. Es así, ¿no? Efectivamente. Lo cual contrasta, por ejemplo, con la situación en un estado limítrofe al sur, como es el de California. Efectivamente, en el que en California, en Massachusetts y en Arizona, California y Arizona precisamente caracterizados por su alta población latina, está prohibido el español. Curiosamente, ¿no? Curiosamente. Son estados en los que la política, se podría entender quizá más en el estado de Massachusetts, es favorecer el inglés por encima de cualquier otra lengua minoritaria o minorizada, porque en el caso del español en California o Arizona podríamos hablar de lengua minorizada, puesto que históricamente el español fue lengua mayoritaria en esos estados. Esa situación política, además, Patricia, contrasta mucho con la de Nuevo México. O Hawái, ¿no? Exactamente. Oregón, Hawái y Nuevo México son los estados que se caracterizan por la promoción y por la tolerancia a otras lenguas. De hecho, el español es lengua cooficial en Nuevo México, efectivamente. ¿no? Para que lo entiendan los escuchas, los oyentes, en Estados Unidos no hay una lengua oficial, digamos que en su constitución no hay legislación respecto a la lengua, por lo tanto cada estado tiene que legislar de acuerdo con sus principios, con su población y con su orientación política, la situación lingüística. Así que un estado como Texas, donde el español es una lengua histórica del territorio, pues no tiene legislación lingüística, pero en Nuevo México se reconoce la cooficialidad y sería algo así como nosotros aquí en España sí que tenemos la cuestión lingüística reflejada en la Constitución y se establece la diferencia entre la lengua común, que es oficial en todo el territorio, y las lenguas cooficiales, ¿no? Que no son comunes y que son propias de cada territorio. Digamos que si se me permite la comparación, pues los estados serían las comunidades autónomas allí, con la salvedad de que allí la Constitución no declara. La situación del estado de Oregón es ciertamente diferente a la situación en Nuevo México, porque en Oregón el español no es una lengua originaria. A Oregón el español llega en la actualidad por poblaciones migrantes. Oregón fue española, se la cedió a Estados Unidos más tarde
Sí, pero posiblemente había muy poca población en el territorio de Oregón, muy ¿no? poca, Como muy en poca. En el territorio de Washington. Con una estancia mínima, cierto. Eso es. Sí. Y actualmente los hispanohablantes que están en Oregón, los que llegan a tus clases en la Western Oregon University, no provienen de la población hispana original del siglo XIX, ¿no? Son migrantes, sí. Son migrantes y es una nueva generación, ya se notan las nuevas generaciones, otro tipo de estatus socioeconómico, Patricia. No. En todos es el mismo. Es el mismo, ¿no? Y respecto a la lengua, porque ahí sí que se observa, ¿no? La primera generación, la segunda y la tercera, respecto a la lealtad lingüística. Habría que distinguir entre lealtad lingüística y conservación de la lengua. Está demostrado, tenemos muchísimos estudios al respecto que demuestran que el español se pierde a partir de la segunda generación, porque al no ser una lengua de prestigio que conlleve ascenso social, no tiene ningún sentido práctico para ellos conservarla. Sin embargo, muchos de mis alumnos, que no son en absoluto, son monolingües en inglés, muestran una lealtad lingüística, sienten el español como muy suyo, porque es evidentemente la lengua con la que se dirigen a sus abuelos, pero de la que saben, tienen poca noción gramática, menos léxica, pero la sienten como propia. Y eso es muy curioso. Ese sentimiento de lealtad cultural, aunque vaya aparejado a la pérdida de la lengua, les posiciona en una situación, entiendo, en el aula, ¿no? Cuando te enfrentas a grupos mixtos de estudiantes que por un lado tienen ese apego a la cultura hispana y ese recuerdo de la lengua en la que hablaban con sus abuelos, frente a otros estudiantes que no tienen ningún contacto con el español y que simplemente lo quieren aprender como una segunda lengua para adjuntarlo en su currículum y tener una mejor carrera profesional. ¿Cómo afecta esa situación a la dinámica en el aula? Pues afecta muchísimo, José Ramón, qué buena pregunta. La cuestión es que en un principio se trataba a estos dos alumnos, el alumno anglosajón, el que aprende el español como segunda lengua, y los hablantes de herencia, se les metía en la misma aula, pero claro, las necesidades académicas son totalmente distintas y se presenta un perfil de alumno totalmente distinto en muchos sentidos, en principio lingüístico, pero también emocional. Y al principio cometíamos el error porque nadie tenía digamos que la población latina en la universidad ha ido aumentando considerablemente, entonces no se sabía cómo tratar a este tipo de alumno, se le juntaba con el que tenía el español como segunda lengua. A partir del año 2000 se empezó a hacer clases para ellos separadamente. En muchas ocasiones esto se trata de universidades públicas que tienen poco presupuesto para innovar, es decir, estos alumnos no van a Harvard, sino que van a universidades que son estatales, públicas o escuelas universitarias. Entonces los recursos eran mínimos y a los profesores se les encerraba con este tipo de alumno y no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? Entonces eso ha requerido un trabajo importante de investigación, de una inversión de recursos fundamental y al final pues se les trata como el alumno de lengua de las clases de lengua de España. Eso explica lo novedoso del asunto, ¿no? Hasta que la población hispana en Estados Unidos no ha accedido a la educación superior, no se han planteado, precisamente además en instituciones con pocos recursos, no se han planteado estos problemas a los que ha habido que dar solución en los últimos 10 años. Claro, es que es un planteamiento reciente, ¿no? Por lo que dice Patricia, porque esa clase a lo mejor que estaba llegando a Estados Unidos, los migrantes no accedían a la universidad, ¿no? Es otra generación, otro impulso luego el que llega a la universidad. Por eso se plantean problemas nuevos, ¿no? Eso claro, es curioso. Antes la comunidad hispana, digamos, volcaba su lealtad cultural y lingüística en la literatura chicana. Era una literatura escrita en correcto español salpicado con palabras del inglés norteamericano o en correcto inglés salpicado con palabras del español mexicano, chicano, o a través de la cultura musical, y todos podemos pensar en los años 80, en los años 90, ¿no? Los Grammy latinos, pero no accedían a la universidad y por lo tanto no se planteaban estos problemas.
ha apuntado muy bien Patricia que a estos estudiantes hay que tratarlos como tratamos nosotros a los estudiantes hispanoparlantes que tenemos en España. Ellos demuestran un conocimiento no de la lengua en cuanto registro culto y en cuanto estándar multinacional. Los estudiantes llegan a las aulas de la UNED con un conocimiento muy, muy profundo de del registro familiar y del idiolecto de su zona. Pues en el caso de la UNED tenemos la ventaja de que como tenemos alumnos en Galicia, en Cataluña, en Andalucía, pues tenemos distintos dialectos y distintas variedades en un mismo cuatrimestre de primero. Pero si estamos pensando en la Universidad de La Rioja, pues todo el mundo llega hablando español de La Rioja y lo correcto y lo adecuado es el español de La Rioja. Hay que, a partir de ese conocimiento que tienen los estudiantes, llevarlos a un conocimiento, no voy a decir superior, pero sí de otro nivel, de otra índole. Con una distinción, José Ramón, con el hecho de que, por ejemplo, vuestros estudiantes de La Rioja o de Galicia, ellos se sienten orgullosos de su lengua, ¿no? Nadie les ha hecho mofa de ellos. No es en el caso de los estudiantes latinos, en los que traen una variedad, un dialecto muy marcado, con muchos vulgarismos. Nunca se les ha enseñado, o sea, estos alumnos no han recibido absolutamente ningún tipo de instrucción. O sea, nunca han ido al colegio en español, y entonces se les ha metido en un sistema educativo americano en el que les han dado unas asignaturas pequeñas en español, pero para que terminen dominando el inglés. Entonces esta gente, se trata de un perfil de alumno que viene con una autoestima lingüística muy baja. Se han reído de ellos cuando han salido o han intentado hablar algún tipo de palabra en español, se les ha burlado, y entonces es un perfil de hablante que tiene que duda de sí mismo y que se siente avergonzado de la variedad que maneja. Claro, por eso decía yo antes que estamos en un contexto en que el español no es que sea una lengua minoritaria más, sino que es una lengua minorizada, en el sentido que en un contexto monolingüe anglosajón, el hablante de español ocupa una posición en la sociedad muy determinada y eso se le recuerda constantemente. Es cierto que no es la misma situación la que tienen los estudiantes que llegan a la UNED o los hablantes de español en Latinoamérica. Quizá sería más comparable, por ejemplo, la situación en Latinoamérica sería una lengua de herencia, pues serían las lenguas originarias, ¿no? A lo mejor el quechua en Perú, que ahora parece que tiene un revivir, que está reconocido legalmente, pero aún así hablar quechua en Lima supone mostrar la pertenencia del individuo a una determinada clase, a un determinado grupo social muy connotado. Sí. En el caso de los latinos es una lengua minoritaria hablada por un grupo de extranjeros, inmigrantes, con todas las consecuencias que eso tiene, que se niegan a asimilarse a la cultura nacional. Ellos tienen, ese es el estigma preciso de este tipo de hablantes. Claro, y eso tiene la consecuencia para el estudiante de la inseguridad que mencionaba Patricia. Digamos que ahí el enseñante, el profesor de lengua, no solamente tiene que luchar contra la incorrección, si se me permite, lingüística, sino que tiene que ir un poco más allá y reforzar el compromiso de pertenencia a una cultura que tiene que ir más allá de lo doméstico, de lo familiar, y que tiene que hacerse útil para la comunicación internacional y que por lo tanto tiene que sentir la necesidad de un registro culto, una lengua estándar que permita a ese... Porque al mismo tiempo en Estados Unidos se juntan hablantes de muy distintos dialectos. Hay centroamericanos, hay sudamericanos, hay mexicanos, aunque sean mayoritarios. Con niveles lingüísticos totalmente diferentes. Con variedades de español en contacto con lenguas originarias diferentes, diferencias de vocabulario, diferencias de sintaxis. Eso hay que llevarlo a una homogeneización que supone un trabajo extra, ¿no? para el profesor. Claro, desde ahora entendemos perfectamente la locura, el despropósito que era juntar a los anglosajones que parten de un nivel cero o que han estudiado en la educación media rudimentos de español con personas que
en principio pueden entender textos y pueden hablar perfectamente, aunque no puedan escribir, no tengan una ortografía o no tengan un conocimiento suficiente del vocabulario. Exactamente, o sea, lingüísticamente los hablantes de herencia se distinguen de los hablantes de L, aprenden, lo primero, la variedad lingüística prestigiosa. Lo segundo, una terminología lingüística precisa, es decir, saben qué es el pretérito perfecto o el pretérito indefinido o el imperfecto. Si le preguntas a un latino, no tiene ni idea. Están expuestos a la lectura y a la escritura y aprenden, y son personas alumnos que aprenden la lengua después del periodo crítico. Lo opuesto a los hablantes de lengua, de herencia, que tienen unas destrezas orales y una comprensión auditiva enorme en comparación con los de L2, poseen un mayor vocabulario, aunque sea un vocabulario doméstico, cotidiano, de aspectos culturales, y tiene una mayor precisión sociolingüística en el sentido de que las formas de tratamiento, etcétera, etcétera, y la pronunciación es nativa, ¿no? Por otra parte, bueno, sí. Sí, no, eso explica que tengáis que trabajar aspectos culturales. Exactamente, ¿no? Es exactamente. A lo que iba, sí. Y eso es lo que explica el trabajo que hacéis en el Instituto de Cultura Oregoniana. Efectivamente. El Instituto de Cultura Oregoniana promueve la educación y fomentar la presencia en español en la esfera pública, que eso es importantísimo, porque el español es una lengua de casa. No oyes a los gobernadores ni los jueces el romper hablar. Esa frontera, ¿no? Que sea un idioma doméstico a que sea un idioma social, ¿no? Social. Y de prestigio. Exactamente. En la esfera pública. Pero eso no se nota un avance cuando se habla en general en Estados Unidos, aunque sea por el número de hablantes, ¿no? Se dice que ronda como los 50 millones o así, sí, de hablantes de español, que ya es una cantidad interesante, ¿no? Sí, y personalmente creo que el futuro del español se va a decidir en los Estados Unidos. El problema es que todavía tiene un estatus muy doméstico. Y es decir, el progreso social está ligado al inglés. Entonces, hasta que no se rompa hasta que no se aprecie, ¿no? Exactamente. Yo luego veo a Patricia desde aquí fuera haciendo labores no de lingüista, que lo es, sino yo sociales. Creo que haciendo, ¿no? De psicóloga y de socióloga, ¿no? Efectivamente. Porque la verdad que me imagino que como campo de investigación debe ser apasionante. Y que hay mucho por hacer, pero es un trabajo que no te puedes quedar parada ni un instante, ¿no? Exactamente. Afectivamente, por ejemplo, ya he dicho que estos alumnos tienen una conexión familiar enorme con el español, se les ha radicalizado, son muy conscientes de sus limitaciones y el estado subordinado de la lengua. Entonces eso es, básicamente tienes que ser también, aparte de trabajadora social, psicóloga, porque esa baja autoestima lingüística está muy presente y hay que superarla. Bueno, pues esperemos que este programa pueda servir, que luego lo puedas utilizar con tus estudiantes para ver que aquí en España, desde luego, interesa mucho la situación de los hablantes de español en Estados Unidos. Tenemos que aprender mucho de allí, porque también aquí se dan la lengua, la cuestión de prestigio está muy vinculada a determinados registros y ahí... Yo hablo muchas veces, Miguel lo sabe, de las supersticiones, ¿no? El lingüista tiene que luchar contra las supersticiones, como en el siglo XVIII hacían los matemáticos y los naturalistas, ¿no? Cuando decían que no existían los unicornios, sino los rinocerontes. Pues nosotros en lengua española seguimos teniendo una selva poblada de unicornios inexistentes. Entonces, ciertos conceptos como la corrección, ¿no? Tengo que cambiar mi manera de hablar porque así puedo... conseguir mejor trabajo. Bueno, vamos a entender cómo puedo conseguir y cómo puedo hacer bien mi trabajo y en qué consiste el dominio de la lengua, la proficiencia, la competencia máxima, y vamos a dejarnos de que si hay que hablar todos igual o hay que eliminar la variedad, porque la variedad existe, y en una situación en la que la variedad es explosiva, como es la situación que tienen en Estados Unidos, en estados como Oregón, pero en Nuevo México, en Arizona, con muro, sin muro, pues ya vemos que la situación en Arizona es totalmente diferente a la situación en Nuevo México, y son estados que están al lado y que tienen frontera los dos con México.
y sin embargo pues en uno tenemos patrullas para evitar que pasen los hispanos y en otra tenemos que el español es lengua cooficial en Nuevo México y que se canta el romancero. Entonces, en esa situación en que la variedad es extrema y eso se une además a la ausencia del registro culto, a la ausencia del español de la vida pública, ¿no? Lo que tratáis de la visibilización del español en lo público, que es lo que hacéis a través del Instituto de Cultura Oregoniana. Aquí, que tenemos justo la situación contraria, que el español es perfectamente normal en lo público, parece que tendemos a no ver la variedad o a eliminar la variedad y nos parece que todo lo que sea variedad es empobrecimiento lingüístico cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso el campo de las lenguas de herencia del español como heritage language, más allá de la mezcla con el inglés, el spanglish, las carpetas por alfombras, las alfombras por carpetas, estas cosas que nos hacen tanta gracia, o más allá de la literatura chicana o la música latina, ¿no? Cosas que ya conocemos, hay un campo puramente lingüístico que tiene mucho que ver con la enseñanza y que tiene mucho futuro, y yo invito a estudiantes, ya digo que estoy dirigiendo un trabajo fin de grado, hay por ahí alguna tesis en curso, pero estudiantes de la UNED a que se interesen por este asunto, porque además es un gran campo para desarrollar una carrera profesional. O sea, es una investigación muy novedosa, muy interesante, que a quien la afronte le va a dotar de unas armas y unos recursos que le van a venir muy bien para su desarrollo porque también en Latinoamérica y en España nos enfrentamos a el español en contacto con otras lenguas, sistemas educativos bilingües, con preeminencia de la lengua cooficial, con preeminencia a cuestiones de lealtad lingüística, emigrantes que en la tercera generación se cambian de lengua, pero que utilizan una sesquilengua, una lengua mezclada. Eso afecta a la pureza de las lenguas, otro de los unicornios de nuestra selva. Las lenguas no son puras. Afecta a la estabilidad de otro unicornio, una flecha. Las lenguas no son estables. Afecta a la unidad de la lengua. Bueno, el español sí que tiene cierta unidad, pero no es la misma la unidad del español en la periferia de Portland, Oregón, que en los arrabales de Ciudad de México, que en el barrio de Salamanca o en el de Lavapiés de Madrid. Entonces, esa variedad inherente, eso sí que es un hermoso elefante al que podemos dejar campar por nuestra selva lingüística. Qué bonito. Yo creo que es que además eso, que la lengua es tan emocionante, ¿no? Tan interesante, y es un trabajo tan amplio que es que yo creo que invita a investigar por ahí, ¿no, Patricia? Efectivamente. En el campo en el que tú te mueves. Efectivamente, mira, en los manuales de lengua con el que se educa se les enseña español, los hablantes de herencia no están mencionados. Y eso ha sido una investigación de hace 2 días. El primer manual para dar clase a los heritage speakers, a los hablantes de herencia, es del 2015. Es decir, está todo por hacer, hay muchas cosas. Se plantea también qué variedad de español darles, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. En fin, es un campo fértil. Y estamos hablando de millones de aprendices. O sea, no sé si nos estará escuchando alguien de alguna editorial o algo así, pero estamos hablando de un mercado que hay campo ahí muy importante. Por no hablar del Spanglish, que eso puede ser otro terreno, ¿no? Sí. Para otro programa quizá. Muy bien, pues el español como lengua de herencia, yo creo que es un tema apasionante, interesante y que dará mucho que hablar. Desde luego, hemos lanzado un campo abierto aquí para que se tome como guía quien quiera recogerlo, y yo creo que ha sido un acierto. José Ramón, te quiero agradecer el plantear este espacio. José Ramón Carriazo, que es profesor de lengua española en la Facultad de Filología de la UNED, plantearlo aquí en esta mesa de diálogo con la profesora Patricia Jiménez Eguíbar, que es directora del Departamento de Lenguas Modernas en la Western Oregon University de Estados Unidos y consejera del Instituto de Cultura Oregoniana. Mucho por hacer y te auguro mucho éxito en tu trabajo y mucha fuerza y mucho ánimo, porque lo vas a necesitar. Muchas gracias, muy agradecida. Pues gracias, hasta una nueva ocasión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.